Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 5, 2 y 3. Aleja del campamento a todo leproso, a todo el que padezca flujo y a todo el que se haya contaminado a causa de un muerto. Tanto a hombre como a mujer alejarán. Los expulsarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. A primera vista, el capítulo 5 de Números trata tres temas que parecen no tener relación. El primero habla de los leprosos, los que tienen flujo y los que tocaron un cadáver. El segundo habla de quien hace trampa al prójimo y el tercero habla de un esposo celoso que sospecha de su esposa. Tres situaciones distintas, en tres ámbitos distintos, pero las tres están conectadas por una sola razón. Y esa razón aparece justo al comienzo en el versículo que acabamos de leer, donde yo habito en medio de ellos. Vamos a entender el texto. Israel está organizado, como ya hemos venido viendo, contado y ordenado en su campamento, cada uno en su lugar. Y ahora Dios da una serie de instrucciones que parecen abarcar mundos distintos, pero apuntan al mismo blanco, la pureza del campamento donde Él habita. Primero vemos el tema de la pureza física. Hay una persona que por enfermedad o por contacto con la muerte tiene que estar fuera del campamento por un tiempo. Y la medida es de protección, no de castigo, así debe entenderse. La presencia de Dios convive con un pueblo y ese pueblo no puede contaminar el espacio donde Dios habita. Ese es el principio detrás de todo esto. Algunos comentaristas notan que el principio se mantiene firme en el Nuevo Testamento desde una perspectiva moral, pero suprime las distinciones físicas. Cristo, por ejemplo, tocó al leproso, fue tocado por la mujer de flujo de sangre, levantó al muerto. Esas son las implicaciones físicas. En él esas distinciones ya no separan a nadie de Dios, pero el Señor sí sigue diciendo, por ejemplo, en Timoteo, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El segundo aspecto es el de la pureza ética, cuando alguien hace trampa al prójimo. El texto dice algo, y es que esa persona actúa pérfidamente contra el Señor. Defraudar al hermano es traición a Dios. Y el remedio que Dios pone tiene tres pasos: confesar, restituir todo lo defraudado y añadir una quinta parte. Confesión sin restitución no alcanza. Ahora entendemos más o menos cuál fue ese procedimiento que siguió Zaqueo en el Nuevo Testamento cuando devolvió más de lo que había robado. Él sabía que había que restituir y esa restitución iba a implicar un esfuerzo adicional. Pero el tercer aspecto es un aspecto que parece extraño en principio y tiene que ver con la pureza conyugal. La sección más larga del capítulo, de hecho, es conocida como la ley de los celos. Sí, así como lo oyen, la ley de los celos. Cuando un esposo sospecha de adulterio en su esposa, pero no tiene testigos, se lleva el caso al sacerdote para un ritual delante de Dios. Es un texto culturalmente difícil para nosotros, pero hay que ubicarlo bien. En el mundo antiguo se usaban las ordalías, que eran rituales crueles donde las personas acusadas metían la mano en una agua hirviendo y sostenían un hierro candente. Esto que vemos aquí no se parece. Es seguro, es justo. Postergaba el resultado para dar tiempo al arrepentimiento y sacaba el conflicto del hogar para llevarlo delante del sacerdote. Concentrémonos en los elementos detrás, los que buscan la protección y la dignidad, en este caso del acusado. El mensaje es claro: el matrimonio, o más bien la lealtad y la pureza en el matrimonio, le importa a Dios muchísimo. Vamos ahora a ver tres verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1, la presencia de Dios exige un campamento limpio. Donde yo habito en medio de ellos. Esa frase es llamativa y articula todo el capítulo. Dios no habita donde sea ni como sea. Donde Él pone su presencia hay un estándar. Y ese estándar abarca desde lo más básico hasta lo más íntimo. La salud del campamento, las relaciones con el prójimo y la cama matrimonial. Hermano que me escuchas, si has sido sellado con el Espíritu Santo, tu vida es ahora un campamento donde Dios habita. Tu cuerpo es templo, dice el apóstol Pablo. Y eso significa que tienes que mirar con honestidad qué estás dejando dentro del campamento que va a contaminar todo lo demás. Hay cosas que parecen privadas, que parecen pequeñas, que parece que no afectan a nadie,
Pero si Dios habita ahí, sí afectan. Pregúntate, con toda honestidad, ¿hay algo en mi vida que no debería estar en el campamento donde Dios habita? Verdad número 2. La fidelidad al prójimo no se arregla solo con palabras. Aquí está el reto más fuerte de la sección moral del capítulo. Cuando le hago daño al hermano, la confesión privada ante Dios queda corta. El texto exige restitución y exige más de lo que tomé, la quinta parte adicional. Y eso desafía ese cristianismo barato que se contenta con confesar en oración mientras el daño al hermano queda intacto. Si me debes algo, devuélvemelo. Si engañé a alguien, repararé lo que pueda. El Evangelio me llama a la restitución, me da fuerzas para hacerla. Cristo pagó por mis pecados delante de Dios. Y esa gracia es la que me motiva a ir, devolver y pedir perdón con la cara en alto al hermano que dañé. Si hay deudas pendientes en tu vida, deudas con personas concretas, este capítulo te llama a hacer algo más que orar. Y verdad número 3. La pureza del matrimonio importa porque Dios es un Dios de pacto. Detrás de un ritual antiguo y culturalmente lejano está esta verdad que sigue intacta para nosotros. El matrimonio es un pacto delante de Dios. La infidelidad conyugal es un asunto del Dios del pacto. Y este punto duele decirlo en el aire que respiramos hoy. Este mundo al que le importa muy poco la lealtad. Los compromisos se firman para romperse, los matrimonios se ven como provisionales hasta que aparezca alguien mejor. La fidelidad parece un valor anticuado. Pero el Dios que habita en medio de su pueblo es un Dios fiel. Y cuando el pueblo de Dios falla en la fidelidad conyugal, falla en reflejar a su Dios. Es así de serio. Ezequiel y Oseas comparan a Israel con una esposa infiel y a Dios con el esposo traicionado que sigue amando. En Cristo tenemos el esposo definitivo, fiel hasta la muerte, que jamás abandonará a la esposa que Él compró con su sangre. Y por eso la pureza matrimonial importa tanto. Cada matrimonio cristiano es un pequeño retrato del pacto entre Cristo y su iglesia. Reflexionemos en esto y muy brevemente. Donde Dios habita, no hay rincones neutrales. Todo lo que somos le pertenece al Señor y debe ser guardado santo para Él. Recuerda, ningún área de nuestra vida le es oculta a Dios. Señor Santo, gracias porque eres un Dios fiel y porque has hecho de nosotros tu campamento, tu templo, tu morada. Limpia lo que tengamos que limpiar y danos valor para reparar el daño que hayamos hecho al prójimo y no contentarnos con la confesión cómoda. Guarda nuestros matrimonios, Señor. En un mundo donde las lealtades parecen de otra época, ayúdanos a reflejar a un Dios que jamás rompe sus promesas. Por Cristo, el esposo fiel de la iglesia. Amén. Lecturas del plan para hoy número 5, Salmo 39, Cantares 3 y Hebreos 3. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.